cuando en el año 1995, el 9 de diciembre, pues el Papa Juan Pablo II pues decide dividir la arquidiócesis de Santiago de Cuba y crear la diócesis de Bayamo-Manzanillo. La parroquial mayor pasa a ser la catedral. De hecho, es el templo más antiguo de toda esa zona, amplia zona, el que tenía muy vinculado a la historia patria. Allí fue donde se bendijo la primera bandera, se cantó el himno nacional, el primer acto oficial, podemos decir así, fuera de la toma de posesión de Céspedes, fue precisamente el Te Deum que se le da en la parroquial mayor cuando él asume el cargo de líder, de jefe de la revolución independentista en contra de España. Por lo tanto, sí, no solamente tiene la importancia religiosa como ser el primer templo que se construyó en la zona, se sabe que hay templos en esa zona desde el año 1513, un pequeño bohío, pero el primer templo, y dedicado a San Salvador. Por lo tanto, era un anhelo poder reconstruir la capilla, era un anhelo poder reconstruir la catedral, porque en el año 1995, como le dije, pasa a ser ya catedral de la diócesis de Santísimo Salvador de Bayamo-Manzanillo. Al día siguiente de la toma de posesión, en marzo del 96, pues firmamos los acuerdos con Patrimonio para iniciar los trabajos en la catedral de Bayamo. Más adelante los trabajos la diócesis los continuó ella sola, pero siempre quedaba la capilla de los Dolores, porque la capilla de los Dolores entrañaba no solamente la parte civil de levantar una obra, sino también era muy delicada por la conservación de la joya que tiene, principalmente el altar barroco colonial que tiene, el techo, que también es un altar colonial conservado. Y a medida que fuimos trabajando en la catedral, nos dimos cuenta de que había sufrido mucho a través del tiempo la capilla de los Dolores. Fue lo único que se salvó del incendio de Bayamo, es decir, del edificio de la catedral, el único que se salva, el único que se conserva, y gracias a Dios porque es una joya esta capilla. Nuestra Señora de los Dolores, recinto de unos 125 metros cuadrados, fue levantado entre 1733 y 1740 gracias al empeño del sacerdote don Luis Piña y Provenza. En esta capilla, de planta rectangular, dos elementos constructivos acentúan la impresión de fuerza y verticalidad, y aludimos a los gruesos muros de ladrillos y a las pilastras laterales rematadas por capiteles que se ensanchan. Por otra parte, el techo de cedro, ornamentado con notable originalidad, resulta una parte muy valorada dentro de esta edificación de la arquitectura colonial cubana. En el año 2002, el obispo diocesano nos convoca para analizar el problema del daño estructural que se había presentado en la capilla de Nuestra Señora de los Dolores. Y ante la inminencia del derrumbe, nos planteó la necesidad de apuntalar el mismo. Por lo tanto, procedimos a estas acciones. Por supuesto, todo este proceso inicial de las acciones constructivas que se iban a cometer a posteriori, nos planteó la necesidad de crear un perfil de proyecto que nos permitiera presentar a algún patrocinador para que éste nos financiara la restauración de este inmueble. En la localidad funciona el Programa de Desarrollo Humano Local de las Naciones Unidas y este se interesó por esta acción constructiva. Nosotros inmediatamente de conocer esta necesidad,
pues sencillamente preparamos un dossier que le presentamos a esta oficina para que la analizaran y la pudieran elevar a su organismo superior. Esto fue hecho e inmediatamente nos dieron la noticia de que había sido aprobado este expediente y por lo tanto a partir de ahí comenzamos ya acciones un poco más profundas de análisis, investigación y demás. El techo de la capilla es un techo de armadura de par y nudillo que por las características de este techo dentro de la ciudad fue un techo novedoso porque estuvo en paralelo con estos tipos de techos en Europa y fundamentalmente en España. Y falla el techo porque pierde la traba en el tirante y el estribo, fundamentalmente debido a que a la lluvia, al agua de lluvia y al fuego y a los terremotos que producen en esta zona la pudrición y la destrucción de este elemento. En las investigaciones que se realizan, tanto arqueológicas como históricas, se descubre que después del incendio de 1869 se hace una reparación de este techo, agregándosele un elemento de hierro con clavos para fijar al tirante, al estribo, pero bueno, no sé, ya el techo estaba deformado, ya se había deformado precisamente por los terremotos que ocurrieron anteriormente y al incendio. Esta reparación no fue satisfactoria porque realmente no se recuperó el desplazamiento que tuvo el techo. Se debatieron varias propuestas y varias soluciones y se decidió hacer el techo que volviera a recuperar su posición original, pero con todos los elementos de las conexiones que eran originalmente en el techo. Esto nos llevó un proceso, pudiéramos decir, de liberar el techo de todo el peso de la teja, descubrir la zona del estribo donde se había producido el fallo, liberar la cumbrera, porque la cumbrera, al producirse el desplazamiento a nivel de los estribos de los pares, produce una rotura en la cumbrera. Debo aclarar que dentro de mi trabajo profesional, enfrentarme a este tipo de trabajo fue una única experiencia, porque anteriormente había trabajado en techos un poco más sencillos, en techos de par hilera, que son los que abundan en la ciudad, y que esta fue una experiencia muy buena, porque además hubo un confrontamiento con especialistas los especialistas de la Universidad de Florencia, que nos ayudaron en todo este proceso. Hubo un diálogo fraterno entre nosotros y realmente creo que es una experiencia que puede tener un paralelo dentro de la isla como un ejemplo bueno de restauración, donde se vincularon todos los elementos y todas las personas apoyaron este proceso de la restauración del techo de la capilla, único en la ciudad. Bueno, el reto mayor de la restauración del techo fueron las vigas que teníamos de apoyo, las vigas que teníamos apoyos laterales, la izquierda y la derecha. Se habían podrido todas las cabezas que agarraban lo que nosotros le llamamos ahora alquitrave, que no es un alquitrave, sino son las bases de que agarran la resistencia para que no se vaya a abrir los techos cuando están buenos. Cuando él se pudre, pues entonces lo que hizo fue que la tenencia bajó el techo, aparte de que le estaba cayendo agua arriba, estaba podrida esa parte, eso se desplazó hacia la izquierda. Hacia la izquierda se desplazó y la parte izquierda y la parte derecha también sufrió, porque la aló cuando se aló el desplome que tuvo el techo. Estuvimos en una reunión y
reunidos entre todos aquí con los ingenieros y los arquitectos y los restauradores de Italia, estábamos reunidos y nos pusimos a analizar cómo se iba a hacer la estructura de aquel, el trabajo que se iba a realizar en aquello. Ellos habían expuesto hacer un andamiaje de hierro para poder que no se nos mojara el techo en la devaración aquella, y eso yo estuve muy de acuerdo. Pero en lo que no estuve de acuerdo fue que ellos querían desbaratar todo el techo, todo desbaratarlo y después volverlo a reconstruir. Y yo me opuse a esa situación. Y yo entonces le expresé en esa reunión que yo no tenía necesidad de desbaratar el techo para volverla a poner en las mismas condiciones de cuando se fabricó. Y entonces me preguntaron a ellos, yo le dije que yo la iba a puntalear desde abajo y que iba a hacer, pero no le dije las otras partes más esenciales, porque ese era un problema mío particular que yo lo tenía debajo de la manga, y ya yo en casa lo había estudiado. Yo tengo unos libros muy buenos, muy antiguos, y en ellos me basé en muchas cosas de que como venía la armazón de este edificio. Lo estudié bastante en mi casa, solito, haciendo garabatos y cosas de esas, y yo lo traje, basándome también en lo que habían ellos programado, porque ellos me dieron el plan de ellos, y por eso también yo lo estudié referente a eso. Empecé a realizar aquel trabajo. Cuando empecé a ponerle los tensores de lo que era para arrimar y enderezar todo lo que era la estructura de asentamiento del techo. Yo no afecté ninguna pieza de las viejas. Todas las llevé a su mismo lugar que tenían anteriormente. Ahí se hizo la cumbrera. Se hizo una cumbrera que tiene 14 metros de largo. La hice fuera del trabajo allí. La armé en piezas para poderla después armar allá. Pero bueno, la armé completa allí y la subí completica después que ella había ya puesto en todas condiciones para recibirla. Armé todas las partes más esenciales para que no tener problemas en ningún movimiento, y acomodé la cumbrera, la bajé a su lugar y empecé entonces a arrimar todo lo que eran las piezas laterales del techo. Las arrimé una por una, le saqué los clavos que tenía y entonces lo volví a reforzar otra vez con clavos pasantes, pero pasantes de lado a lado. Antes nada más cogían la mitad, ahora cogen de lado a lado. Ahora es una estructura más rígida, más fuerte. Yo me acuerdo sentimentalmente que en el febrero de 2001 con mi familia estuvo un poco de trabajo y de turismo y fue por primera vez a Oriente haciendo un recorrido Baracoa, Santiago, y llegando a Manzanillo me enteré de la existencia de Bayamo y alguna cosa en mi cerebro me ha dicho déjala por ahora. Aquellas palabras fueran importantes porque pasó que por los 4 años siguientes yo he conocido y he viajado a Bayamo como 15 veces. Yo soy un profesor de estructuras y me llamaron porque primeramente había que recuperar el techo. Y el techo, pero cuando yo fui la primera vez, tenía un poco de cosas extrañas. Y como pienso que los colegas de Bayamo ya han contado, se descubrió a través de investigaciones de archivos que efectivamente, porque encontramos la carta que el cura de 1863 enviaba al obispo de Santiago para decir que había un problema de pudrimiento de vigas de madera a causa del agua. Y todo eso investigado nos hizo entender que el derrumbe pasó más o menos en el tiempo del incendio de Bayamo.
y hemos encontrado una reparación de emergencia. Yo siempre digo que la solución técnica, el por qué desde entonces hasta 1998, cuando pasó el derrumbe, el techo era en pie, está debido a esa reparación de emergencia que hemos descubierto haciendo ensayos. Y sobre todo, toda la reparación de emergencia confiaba en un clavo. Había un clavo que conectaba dos partes importantes, y ese clavo ha trabajado, como digo siempre, 160 años, pasando a través de temblores, de ciclones, de lluvia, de calor, de falta de mantenimiento. En el 1998 se cansó de trabajar, se desplazó y pasó eso. Entonces, yo pienso que debemos casi todo a ese pequeño trabajador de una construcción, un clavo, porque era el punto débil más fuerte contemporáneamente de toda la construcción. Y eso hemos podido aprenderlo haciendo, como siempre se hace, investigación atenta, ensayos y sobre todo búsqueda e investigación en archivos históricos. Por ejemplo, nuestros estudiantes han investigado el archivo de Indias en Sevilla, y mezclada en carta de otro tema, hemos encontrado un dibujo muy lindo, un dibujo simple, del 1769, en una época cuando la técnica de dibujar era ya moderna, pero uno ve es un dibujo grueso, simplemente era el corazón, dibujo que hace ver todo el conjunto, el corazón del cura que mandaba decir al obispo de Santiago que había terminado de construir el cementerio al lado, el famoso cementerio que ya no existe, que ojalá un tiempo se pueda recuperar. El barroco, expresó el gran escritor cubano Alejo Carpentier, se caracteriza por un horror al vacío, a la superficie desnuda, a la armonía lineal geométrica. Tesis ilustrada ejemplarmente por el retablo de la capilla bayamesa, con su regia profusión de volutas y otros adornos curvilíneos que llenan prácticamente un área de 50 metros cuadrados. Deslumbrante por su colorido y su laminación en oro, el retablo muestra en su parte central, a lo largo de toda la vertical, el imaginario fundamental y más llamativo de su dedicación. Vemos, pues, al Cristo yacente, en figura de tamaño natural, yerto en su cripta con gran verosimilitud, y sobre él a la Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora de los Dolores, con su pecho herido por una espada que alude a la profecía del anciano Simeón. La realización de la Virgen se atribuye a un desconocido artista italiano que, según la tradición oral, tomó como modelo a una joven bayamesa llamada Dolores Estrada. Una segunda versión nos indica que las manos y el rostro de esta imagen corresponden a Ana Tamayo y Tamayo, esposa del brigadier Mambí Pedro de Céspedes, quien fuera el hermano menor del padre de la patria. Ya en lo más alto descuella la cruz con el divino crucificado, objeto cuyo estilo remite a las tallas de finales del siglo XVI o principios del XVII y obtenido, según se presume, gracias al comercio de contrabando tan frecuente en la región del Cauto hasta 1633. Como sus similares de las parroquias habaneras de Guanabacoa y Santa María del Rosario, este retablo es una apreciada evidencia del aire distintivo del barroco en el ámbito americano, pues en su zócalo se recrean motivos tropicales que hoy se consideran entre las primeras expresiones artísticas cubanas. Nichos, capiteles, volutas con la omnipresencia de la hiedra, curvaturas que lo enlazan todo. Obra maestra, en fin, de la ornamentación capaz de poner en trance de asombro al ojo más experto.
La restauración del retablo permitió acceder a una verdadera reliquia del arte cubano. Develó, para asombro de los restauradores, lo que ya habían anunciado algunos historiadores bayameses cuando insistían en que el retablo ocultaba una de las más tempranas pinturas religiosas cubanas realizadas sobre un muro. Encubierta desde 1740, la obra es un boceto trazado en negro de humo sobre unos 50 metros cuadrados de superficie y representa diversos elementos figurativos de la pasión de Jesucristo en 3 niveles de composición. El primero de ellos recrea el camino hacia el Calvario, el segundo asume la crucifixión y, el último, nos muestra el episodio de la resurrección presidido por las imágenes de Jesús y la Virgen de los Dolores. El tiempo, palabra inapelable en el drama del arte, concedió de alguna manera la reivindicación del anónimo artista, quizás un hijo del mismo Bayamo. Al no desmontarse el retablo, entre este y el muro en cuestión solo quedaba un margen de 40 centímetros para cualquier apreciación de la pintura, por lo que especialistas italianos realizaron en ese pequeño espacio un levantamiento fotográfico de la pared que permitió hacer la réplica a escala reducida de la obra, reproducción que hoy se muestra en el interior de la capilla. Es decir, creo que cuando uno descubre una obra buena, una obra que tiene un interés para todo el mundo, en la que vale la pena poner el empeño, trabajar en común, yo creo que se deben de tratar de eliminar todos los obstáculos, todas otras impedimentos, muchas veces subjetivos, que son los que impiden la cooperación y llevar a efecto una obra buena. Y eso me enseñó mucho, de que uno nunca debe desmayar cuando uno se da cuenta de que la obra es buena. Y que por lo tanto uno tiene que procurar de que lo que le interese, los interesados, se comprometan y echen a un lado cualquier otra diferencia, cualquier otro obstáculo, como le decía, subjetivo la mayor parte de las veces, que impiden la cooperación. Creo que esa es la mejor enseñanza de la Capilla de los Dolores. Pienso que los logros más significativos que se han obtenido en la restauración de la capilla de Nuestra Señora de los Dolores es, primero que todo, era el haber restaurado un edificio de significación notable para la iglesia, para la ciudad, dado que aquí se han suscitado una serie de acontecimientos históricos que son muy importantes para la nación cubana. Otro aspecto fundamental ha sido el de la superación. Algunos jóvenes que han participado en todo el proceso de restauración durante todos estos largos 4 años, lograron captar la experiencia de los artífices mayores que han trabajado con nosotros durante todo este proceso. Esto para mí es importante, ya que ellos son personas jóvenes que comienzan su vida laboral ahora y han logrado interiorizar técnicas tradicionales de construcción, han logrado ser continuadores de una restauración que comenzó con el retablo, ya en estos momentos hacen otros trabajos más complejos, es decir, que esto sirvió de enseñanza y es un elemento de visibilidad que tiene el proyecto. Otro aspecto es, y para mí que es importantísimo, es la parte humana, cómo con diferentes nacionalidades, con diferentes caracteres hemos logrado unir todo eso y prácticamente trabajar sin diferencias notables desde el punto de vista personal. Y también en todo este proceso, la participación también de las propias instituciones que colaboraron con nosotros, que realmente nos ayudaron
fundamentalmente y muy cercanamente para lograr este objetivo. Yo siempre digo cuando hago en mis clases, porque siempre teniendo una asignatura que se llama Estática y Estabilidad de construcciones en mampostería y monumentos antiguos, yo siempre hablo, una clase especial está dedicada al tema de Cuba y al tema de la capilla. Y yo digo que no, de parte de uno que trabaja en la universidad, nunca he encontrado un tema así completo. Entonces, para decir que contestar a esa pregunta es decir sencillamente y sinceramente todo. El eclectismo, la mezcla, el misterio, porque detrás del retablo hay ese fresco imaginable, el significado de él, la búsqueda y la investigación de archivos, el tema técnico y del por qué se ocurrió ese derrumbe. Todo eso ha sido emblemático de todos los pasos de una metodología atenta. Nunca he encontrado un ejemplo que tiene tanto interés y en tanta parte del proceso metodológico de la restauración, que es en el sentido de la restauración completa, arquitectónica, decorativa, de estructura sobre todo. Desde el punto de vista religioso, para nosotros también fue muy importante esta obra. En primer lugar, nos ayudó como diócesis que empezaba a unir esfuerzos, a darnos cuenta de que nosotros mismos teníamos que crear las estructuras necesarias para poder reparar, restaurar, renovar, reconstruir nuestros templos, nuestros lugares de culto que estaban en muchas ocasiones, estaban destruidos. Eso nos ayudó a unir esfuerzos también entre nosotros, a crear las estructuras necesarias para poder llevar a efecto esas reparaciones, esas reconstrucciones. No cabe la menor duda de que la iglesia está compuesta por nosotros, los cristianos, los bautizados, que somos las piedras vivas, pero también el templo es el lugar, el signo exterior donde esa iglesia viva se reúne. Y la iglesia viva, los bautizados que nos reunimos, pues queremos darle gracias a Dios y glorificar y celebrar nuestra fe, no en un lugar con lujo, pero sí en un lugar digno. Bayamo tiene una joya, la ha recuperado, y la iglesia también ha recuperado un lugar de culto que para nosotros es muy grato, muy importante, es decir, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido porque se ve que la fe del pueblo cubano no es algo avenedizo, sino algo que está metido en las mismas raíces del pueblo. Y si en algún lugar, en alguna iglesia, en algún templo católico eso se ve, es precisamente en el templo del Santísimo Salvador de Bayamo Manzanillo, con su capilla de la Dolorosa.